Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros ya habíamos ingresado en materia. Habíamos comenzado a desarrollar aspectos teóricos que resultan de importancia magna para comprender la asignatura. Entonces, nosotros habíamos realizado la distinción entre derecho público y privado, tal cual lo manifestábamos en nuestra retroalimentación. Veíamos también qué tipo de relaciones regula el derecho civil, concluyendo que el mismo va a regular relaciones de carácter patrimonial y también relaciones de carácter extrapatrimonial. Ustedes ya han estudiado las relaciones de carácter extrapatrimonial que se dan en los derechos de la personalidad y han comenzado el estudio de relaciones patrimoniales cuando estudiaron el derecho civil de bienes. Hoy, ahora, en este semestre, corresponde el estudio del derecho de obligaciones, que se refiere también a relaciones de carácter patrimonial. Y nosotros veíamos que el derecho de obligaciones es una parte del derecho civil. Y la teoría general de las obligaciones va a ser justamente aquella disciplina que se encargue de estudiar la estructura de la obligación, asimismo las fuentes de las obligaciones, se encargará del estudio de, de, de los efectos que genera, ¿no? Cuando nos toque estudiar los efectos de la obligación, ustedes van a ver que el efecto normal de la obligación es su cumplimiento, ¿no? La obligación se genera para cumplirse. La obligación tiene como efecto normal el pago, es decir, su cumplimiento. Pero vamos a ver que hay ciertos efectos anormales, ¿no? Bueno, el efecto anormal es el incumplimiento. Sobre la base de estos dos efectos, nosotros vamos a ir desarrollando ciertos institutos jurídicos, ciertas regulaciones que se dan en nuestro ordenamiento jurídico, y vamos a ver que el cumplimiento se puede dar de diferentes formas. Nosotros vamos a estudiar de manera detallada y minuciosa que el cumplimiento de la obligación puede darse, por ejemplo, bajo la figura de la oferta de pago seguida de consignación. Vamos a ver que se puede dar bajo la figura de la dación en pago o de la cesión de bienes también. Entonces, vamos a estudiar el cumplimiento, sus elementos, y vamos a ver también qué pasa ante el incumplimiento, ¿no? De qué manera puede agredirse el patrimonio del deudor, cómo es que surge la responsabilidad del deudor. Entonces, esa es una parte general de las obligaciones. Sin embargo, también nosotros vamos a estudiar una parte especial de la teoría general de las obligaciones. Y vamos a analizar las fuentes de las obligaciones. Vamos a ver de dónde nacen las obligaciones. Corresponderá así analizar la gestión de negocios ajenos, la declaración unilateral de voluntad, el pago de lo indebido, el enriquecimiento sin causa, mal llamado enriquecimiento sin causa, denominado más propiamente enriquecimiento ilegítimo, el hecho ilícito que ya lo hemos estudiado en teoría de la responsabilidad. Entonces, eso es lo que nosotros ya avisorábamos, ¿no? Es lo que nosotros ya veíamos venir, es decir, veíamos que vamos a estudiar. Eso es lo que nosotros habíamos desarrollado. De igual manera, habíamos comenzado con el concepto de la obligación. Y veíamos que la obligación en su raíz etimológica viene de obligare, que implica un ligamen, ¿no? Una atadura a alguien. Entonces, efectivamente, esto se puede manifestar y se puede evidenciar en el concepto o en la definición de la obligación que nos dan varios autores. Nosotros veíamos una definición muy completa que es la de Inestrosa Míguez, que nos dice que la obligación es una relación entre dos personas, una va a ser el deudor y una va a ser el acreedor. El acreedor debe realizar cierta prestación, ¿no? A favor del deudor, quien se encuentra en la necesidad de ajustar, mejor dicho, el acreedor puede exigir a su favor una prestación, ¿no? Por parte del deudor, perdón. Y este va a tener que cumplir, va a tener que ajustar su conducta al contenido de ese nexo, de ese vínculo jurídico que se ha generado entre ambos. Esto es sumamente importante, estimados estudiantes, porque la sociedad se desarrolla bajo relaciones de colaboración.
de ayuda. Si uno revisa, por ejemplo, la teoría del negocio jurídico del gran jurista italiano de Emilio Betti, él nos dice que las relaciones económicas y, bueno, la sociedad misma funciona gracias a aquellas relaciones de colaboración que se dan entre las personas, ¿no ve? Entonces, la obligación es una forma de colaboración entre nosotros. Es decir, nosotros no vamos a lograr conseguir nuestras metas, no vamos a lograr satisfacer nuestras necesidades si no es mediante la colaboración de otros. Entonces, en algún momento yo voy a requerir alimentos, en algún momento yo voy a requerir ciertas actividades de recreo, en algún momento yo necesitaré también satisfacer esa necesidad o esa experiencia estética que busco respecto a ciertos productos, digámoslo así. Así que si ustedes se dan cuenta, la sociedad se maneja bajo relaciones de colaboración, ¿no ve? Si no fuera por esa colaboración, nosotros sencillamente, estimados estudiantes, eh, no podríamos subsistir por nuestra propia cuenta, ¿no? Si yo soy un productor de zanahorias, probablemente no podré satisfacer todas mis necesidades con las zanahorias que voy a producir, ¿no? Entonces tendré que intercambiarlas. Se van suscitando relaciones de intercambio que también van a ir consolidando y haciendo necesarias las obligaciones entre personas, ¿no? Entonces, no olvidemos aquello. El deudor y el acreedor son personas que a nivel macro o a nivel amplio están colaborándose entre sí a satisfacer sus necesidades, ¿no? En algún momento el deudor habrá necesitado cierta cantidad de dinero y nosotros vamos a ver que el dinero es sumamente importante, ¿no? Pues se ha constituido en una medida de valor, y porque el dinero nos va a ayudar a medir cuánto valen los servicios, cuánto valen las, las prestaciones, los bienes también, ¿no? Entonces no olvidemos aquello. Y el deudor bueno, en una relación particular, tendrá que realizar cierta conducta a favor del acreedor, ¿no? Y esa conducta es la prestación. Esa conducta es la prestación. La prestación puede ser un dar, hacer o no hacer. Y eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? Eso es lo que nos toca revisar el día de hoy. Hemos visto que el concepto de obligación entonces tiene ciertos elementos. Tiene que haber un deudor necesariamente. Estamos ante relaciones dinámicas, es decir, el derecho de obligaciones mueve dinero, mueve mercancías, permite entonces brindar esa dinámica a las relaciones económicas y exige además dos posiciones correlativas. Un derecho que posteriormente se puede convertir en una pretensión si se incumple, es decir, el acreedor tiene el derecho a que se le cumplan esas prestaciones a las cuales se ha comprometido el deudor. Y si el deudor incumple, entonces podrá acudir ante la autoridad jurisdiccional para que se cumpla esa prestación a la cual él tiene derecho. Por otro lado, hay una deuda, es decir, que el deudor estará expuesto a los poderes extraordinarios de la acreedor. Entonces hay una reacción, también una presión moral y social preventiva. No olvidemos entonces que la obligación tiene trascendencia, una trascendencia más allá del ámbito jurídico. Tiene una importancia económica. Veíamos de esta manera algunas definiciones que ustedes las van a poder revisar ya que cuentan con el material y además ustedes las encontrarán en diferentes textos de obligaciones y en el texto base que nosotros nos encontramos estudiando. Analizábamos el origen del derecho de obligación y veíamos que hay diferentes teorías, ¿no? Algunos nos dicen que las obligaciones son un instituto, digámoslo así, o son una construcción ya muy antigua y existieron desde
desde antes, ¿no? Desde la antigüedad misma. Pero otros nos dicen que la obligación tiene sus inicios ya con la sociedad civilizada, ¿no? Entonces, este es un debate que se da por parte de historiadores. Pese a ello, lo que no podemos desconocer es que la obligación, como una estructura lógica, como una estructura de derecho, ha tenido su aparición, digámoslo así, o bueno, se ha ido desarrollando durante el derecho romano, ¿no? Durante el derecho romano. Veíamos también la naturaleza jurídica y veíamos que hay algunas teorías que son excesivas, pues las teorías personalistas o la teoría subjetiva de la obligación exagera al decir que estamos ante una relación entre personas, ¿no? Únicamente, y que el deudor tendrá que verse sometido al acreedor, ¿no? Es decir, el acreedor tendría un derecho similar al derecho de propiedad sobre su deudor. Esto es exagerado, ¿no? Pero tenía trascendencia durante las aplicaciones de las disposiciones del derecho romano. Veíamos que hay una tesis objetiva que nos dice que en realidad la obligación es una relación entre los patrimonios de las personas. Sin embargo, esto igual es exagerado y esto ya lo hemos manifestado y lo hemos explicado. Una vez que hemos desarrollado estas temáticas, veíamos que en realidad hay un vínculo jurídico complejo. Esta teoría que han desarrollado los teóricos alemanes y que nos manifestaban, ¿no? Que implica dos grandes momentos o virtualidades, que son el Schuld y el Haftung, que van a generar 4 situaciones jurídicas diferentes. Y esto, el día de hoy, es importante, es trascendente, y efectivamente lo podemos ver en la obligación, ¿no? Se generan entonces la facultad y el débito. El acreedor tiene 2 facultades el momento que se genera la obligación, ¿no? Una facultad de recibir y posteriormente una facultad de exigir. Por otro lado, el deudor tendrá un débito y una responsabilidad. El débito que va a implicar esa presión psicológica, ¿no? Ese deber específico, ese deber jurídico específico para cumplir la obligación. Y la responsabilidad, por otro lado, implicará que el deudor debe haber sometido su patrimonio ante su acreedor para que el mismo vea satisfecha la obligación. Una vez que ya hemos desarrollado esto, el débito y la responsabilidad, podemos analizar los elementos de la obligación. Estimados estudiantes, los elementos de la obligación pueden ser intrínsecos y también pueden ser extrínsecos. Los elementos intrínsecos de la obligación son aquellos que siempre vamos a encontrar en la obligación, ¿no? Son aquellos que hacen la esencia misma de la obligación, digámoslo así, sin intención de ser totalmente esencialistas, ¿no? Tratamos de entender que una obligación al menos requiere de estos requisitos, ¿no? Para ser tal. Entonces, en los elementos intrínsecos, nosotros encontramos a los sujetos en primer lugar. Nosotros ya hemos visto que los sujetos de la obligación son el deudor y el acreedor, ¿verdad? Además de los sujetos, que obviamente pueden presentarse de diferentes formas, como lo vamos a ver, por ejemplo, en la pluralidad de sujetos. Vamos a ver que hay una figura que es la de la solidaridad, por ejemplo, o también la mancomunidad. Ya nos tocará estudiar las figuras, ¿no?, de la obligación con sujetos complejos. Además de este elemento de los sujetos, la obligación requiere del objeto, ¿no? Y es muy interesante igual el estudio de este elemento, pues cuando ustedes estudien la materia de contratos, ustedes van a ver, estimados estudiantes, que el objeto de la obligación, según los teóricos del derecho de contratos, también es el objeto del contrato. O sea, el objeto de la obligación también es el objeto del contrato, ¿ya? Y el objeto va a referirse a esas prestaciones
de dar, hacer y no hacer, que tienen ciertos requisitos que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Finalmente, entre los requisitos intrínsecos se encontrará el vínculo o relación jurídica. Y el vínculo o relación jurídica va a estar dado por el derecho. El derecho tiene que reconocer esta relación de la vida real para que la misma pueda entrar al mundo jurídico. Además de los elementos intrínsecos, hay elementos extrínsecos, es decir, la forma en la que se presenta en su momento la obligación o de qué manera la misma surge. Y entre los elementos extrínsecos nosotros encontramos las fuentes, es decir, cómo la obligación se genera. Vamos a ver que hay sanciones también. Vamos a ver, ustedes van a desarrollar de mejor manera en la materia de contratos la denominada cláusula penal, por ejemplo, que es una cláusula en la cual las partes ya se ponen de acuerdo sobre los daños y perjuicios, ¿no? Entonces, eso lo van a estudiar en su momento, pero es una parte o un elemento extrínseco de la obligación. Y que son analizados de manera dispersa incluso, ¿no? Finalmente, entre los elementos extrínsecos, encontramos a la denominada prueba de la obligación. Cuando ustedes desarrollen la materia de derecho procesal, ustedes van a ver que la obligación se va a probar mediante diferentes elementos, ¿no? Ahí van a estudiar la prueba documental, la declaración jurada, van a estudiar la prueba testifical, la reconstrucción de hechos, etcétera. Entonces, la obligación también va a tener una forma extrínseca que nos va a permitir probar su existencia, ¿no? Nosotros la vamos a referir de manera muy genérica, pero en derecho procesal ustedes ya van a estudiarlo de manera un poco más clara esta parte. Los elementos de la obligación, entonces, estimados estudiantes, son, en primer lugar, los sujetos, ¿no? Nosotros hemos dicho hace un instante. Y el sujeto va a ser un ser humano investido por el ordenamiento jurídico con el carácter de persona. Y puede ser una persona individual o una persona colectiva, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, la persona individual será todo ser humano por el solo hecho de ser tal. Esto ustedes ya lo han visto. La persona individual es entonces todo ser humano, pero también puede darse una persona colectiva, también puede ser sujeto de obligación, ¿no? Y las personas colectivas son conjuntos de personas, como ustedes han visto en el caso de las sociedades o de las asociaciones, o también pueden ser, puede ser un patrimonio afectado a cierta finalidad, ¿no? Esto que son las fundaciones, que ustedes han estudiado en la materia de personas. Entonces, las fundaciones, las asociaciones, las sociedades, con sus características propias, pueden ser parte de las obligaciones, ¿no? Un ejemplo muy simple, a ver qué les voy a dar. Supongamos que John tiene su casa y viene el representante legal de una empresa y le dice, bueno, queremos que nos alquiles el primer piso de tu casa, ¿no? En realidad, John no le estará alquilando el primer piso, bueno, se acepta, claro está, porque tiene que haber consentimiento, no le estará alquilando ese primer piso solo al representante legal como tal, ¿no? Estará alquilando ese primer piso a la persona jurídica, una sociedad puede ser, bueno, las sociedades ustedes saben que desarrollan empresa, ¿no? Es decir, actividades económicas, o puede ser una asociación, ¿no? Una asociación de comerciantes, o es decir, ciertas personas que se reúnen para cumplir ciertas finalidades, ¿no? Ustedes ya saben que son finalidades sin fines de lucro, en el caso de las asociaciones, y en el caso de las sociedades hablamos de personas colectivas, pero que tienen fines de lucro, ¿verdad? Entonces, los sujetos de la obligación pueden ser no solo personas individuales, sino también personas colectivas. Los requisitos que tienen que reunir los sujetos son los siguientes. En primer lugar, los sujetos que forman parte de la obligación tienen que tener capacidad. Es decir, la aptitud legal para adquirir derechos subjetivos
ejercitarlos y contraer obligaciones. Entonces acá ustedes pueden ver que se requiere de la capacidad jurídica y también la capacidad de obrar, ¿no? Y es muy interesante esto, pues en el hecho ilícito, por ejemplo, por el cual una persona inimputable genera un daño, no serán directamente los menores de edad inimputables los que tengan que responder, ¿no ve? Ustedes saben que serán los padres los responsables. Y ahí hay una obligación que deberá cumplir una persona capaz. La capacidad, como ustedes saben, es la aptitud o idoneidad, ¿no? Para, para adquirir esos derechos o para ejercitarlos. La capacidad de obrar, la capacidad jurídica es la aptitud o idoneidad para adquirir derechos, ¿no? Mientras que la capacidad de obrar es la aptitud o idoneidad legal para ejercitar esos derechos o para contraer esas obligaciones. La ley presupone que nosotros tenemos cierta idoneidad o aptitud para ejercitar esos derechos a partir de nuestros 18 años, ¿no? Nos da la capacidad de obrar a partir de los 18 años. Y esto, seguro ustedes lo saben muy bien, pues han desarrollado la asignatura de Derecho Civil Personas, ¿no? Que es en la materia en la que se estudia esto de la capacidad, y también la van a retomar en la materia de contratos. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que la capacidad también se puede estudiar de manera específica según la asignatura, ¿no? Entonces, según no la asignatura, según el objeto de estudio que estemos abarcando. Entonces, cuando abarcamos el contrato, nosotros hablamos de una capacidad de obrar que se requiere más que nada por la voluntad que debe ser idónea, digámoslo así. De igual manera en el derecho de sucesiones, ¿no? Se estudia nuevamente esto. Entonces, no se olviden que este es un concepto sumamente importante. En segundo lugar, los sujetos tienen que ser distintos, ¿ya? Tienen que ser distintos. No puede ser una misma persona deudor y acreedor a la vez. Esto no implicaría una obligación, sino que implicaría una forma de extinguir las obligaciones, ¿ya? Cuando nosotros estudiamos los modos de extinción de las obligaciones, ustedes van a ver que hay una figura que se llama la confusión. La confusión implica que sobre una misma persona recaiga la calidad de deudor y acreedor. ¿Será esto posible? Claro que sí. Imaginemos que una persona fallece, ¿no? Imaginemos que esta persona es el padre que le debe al hijo, ¿no? El padre le debe al hijo. Supongamos le debe, ya no sé, 500 bolivianos, a ver, nos imaginamos. Fallece el padre debiendo 500 bolivianos al hijo, pero el hijo es heredero universal, ¿no? Bueno, es sucesor universal, mejor dicho, es heredero. Entonces el hijo lo que va a heredar no es solo los bienes, ¿no? Él hereda todo el patrimonio. Va a heredar no solo las creencias, no solo los derechos, no solo los bienes, sino también las obligaciones. Entonces, cuando él herede, va a ser deudor y acreedor a la vez. ¿No ve? Porque está heredando también las deudas de su padre, en este caso, en este ejemplo concreto. ¿No ve? Y al ser así, al ser deudor y acreedor a la vez, en realidad se estaría extinguiendo la obligación por confusión. Aunque hay ciertas complejidades, ¿no? Ustedes han visto en materia de personas, por ejemplo, bueno, han debido ver a grandes rasgos la sucesión con beneficio de inventario, ¿no? Es decir, a veces una persona puede heredar, pero separar su patrimonio del patrimonio de su causante, ¿no? Del decuyus, del difunto. Pero eso ya lo estudiarán con mayor detalle en la materia de sucesiones. Basta por ahora que recordemos que en la obligación tiene que haber dos sujetos distintos. Los sujetos tienen que ser determinados, o al menos determinables el momento del pago. Es decir, tiene que haber alguien a quien se pueda cumplir la obligación. Puede suceder que no sean determinados el mismo momento que surge la obligación, ¿no?
y que sean solo determinables el momento del pago. A ver, vamos dando un ejemplo. Puede que no sean determinados antes del pago. En la declaración unilateral de voluntad, ¿no? Manteniendo una oferta o obligaciones con sujeto disyunto o títulos al portador. A ver, en la declaración unilateral de voluntad, estamos ante un acreedor que todavía no se conoce. Ustedes han visto, por ejemplo, bueno, se busca perritos, se ofrece recompensa de $10,000. Entonces, en esa situación estamos ante un acreedor que todavía no es determinado. Hay ciertas situaciones, ¿no? O cuando alguien mantiene una oferta, ¿no? Casa en anticrético. Quiere esta persona celebrar un acto jurídico de anticresis. Sin embargo, esta persona todavía, bueno, el acreedor anticresista todavía no es conocido, ¿verdad? O casa en venta. También puede darse en títulos, eso del sujeto disyunto ya lo vamos a ver específicamente en los tipos de obligaciones, pero puede darse en los títulos al portador, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, un cheque al portador. Cuando uno da un cheque al portador, esto no significa que necesariamente a quien se lo entregue va a ser la persona que lo vaya a cobrar, ¿verdad? Sino que va a ser la persona que se encuentre con ese título valor. Y esto ustedes lo han visto en la materia de derecho comercial. El deudor no puede ser indeterminado. Sin embargo, puede darse el caso, por ejemplo, en un legado repudiado, en la responsabilidad civil por hecho ilícito, en caso de no poder saber quién es el responsable, o en las obligaciones propter rem. A ver, esto lo aclararemos, ¿no? El deudor, como regla, siempre tiene que conocerse. Siempre tiene que conocerse, pero ustedes ya han visto que bueno, en teoría general de las obligaciones, toda regla tiene su excepción, ¿verdad? Entonces hay ciertas circunstancias en las cuales podría darse que un deudor no es determinado. En el legado repudiado, ¿qué pasa? Bueno, al menos esto se daba durante esta terminología del legado repudiado se daba en el derecho, bueno, es una terminología propia del derecho francés, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el heredero, o bueno, el legatario, no acepta ese legado, ¿no? No acepta lo que el decujus, el difunto, le ha dejado por un testamento. Supongamos, vamos a dar un ejemplo más concreto, ¿no? Yo fallezco y digo, bueno, en mi testamento establezco, voy a dejar esta casa para Cristal, porque es una buena estudiante que me ha hecho entender muchas cosas del derecho que yo como docente no entendía, digamos, ¿no? Entonces le voy a dejar a Cristal esta casa, pero le voy a dar una carga, es decir, pero ella va a tener que pagar esta pequeña deuda que yo tengo con John, imaginemos, ¿ya? Entonces, ella va a decir, no, no quiero, yo ya tengo, entonces, ¿para qué? Puede repudiar el legado, ¿no? ¿Qué pasa con la situación de John? ¿Quién le va a pagar ese crédito, no? Entonces, si se dan cuenta, ahí habría un deudor indeterminado. Sin embargo, el día de hoy no es muy viable hablar de un deudor en esta situación indeterminado. ¿Por qué? Porque siempre se va a dar la sucesión legal, es decir, en reemplazo de lo que podría establecer alguien por su testamento, la ley va a establecer quién es el que va a recibir, ¿no? Y establece que primero van a ser los ascendientes y el cónyuge, en segundo lugar los descendientes y el cónyuge, en tercer lugar los parientes colaterales, y bueno, en caso de que no existan estos, y en una última instancia estará el Estado, ¿no? Pero el Estado no responde por deudas, eso ya lo estudiarán en su momento cuando vean derecho de sucesiones. Entonces, ese era un caso, ¿no? Ese era un ejemplo.
También puede darse que el deudor sea indeterminado en la responsabilidad civil por un hecho ilícito, cuando no se sabe quién es el responsable, ¿no? A ver, el ejemplo típico, la persona que deja mal estacionado el auto. La persona que deja mal estacionado el auto cae, choca contra la tienda de otra persona, automáticamente el dueño del automóvil se vuelve en deudor, ¿no? Bueno, no automáticamente, pues, porque todavía hay un proceso que seguir por ahí, pero si esta persona es consciente, bueno, va a ser deudora a ese instante y se va a comprometer a reparar el daño. Entonces, en ese instante, el instante que el automóvil choca la tienda y genera los daños, todavía habría un deudor indeterminado, si se dan cuenta, ¿no? Porque no se sabría quién es la persona que debe cumplir. O el momento que un animal produce un daño, ¿no? El caso de Santa Cruz, en el cual, bueno, a ver, ¿qué ha pasado? Este es un caso analizado por nuestra jurisprudencia, ¿no? Una persona un día común y corriente se encontraba manejando a velocidad normal su automóvil, cuando de la nada ve interponerse en el camino a una vaca, ¿no? A una vaca, entonces tiene que hacer una maniobra para esquivar al animal, pero al hacer la maniobra para esquivar al animal, choca con otro automóvil. ¿A ver? ¿Qué pasó en esta situación? En esta situación, como ustedes saben, hay la responsabilidad civil por hechos de animales, ¿no? Por hechos de animales. Entonces el dueño del animal tuvo que hacerse responsable. Pero en ese instante no se sabía quién era el dueño del animal. Y lo interesante es que por más que el animal esté extraviado o se escape, el dueño del animal es responsable. Y eso ya lo hemos estudiado también, ¿no? En la materia de teoría de la responsabilidad. Entonces, en este caso se hizo responsable el dueño de la vaca, ¿no? Pero en ese instante no se sabía quién era el responsable, quién era el deudor. Entonces era indeterminado todavía. Puede darse entonces esa situación. O en las obligaciones propter rem. Ustedes seguro ya han estudiado esto en la materia de derecho de obligaciones. Los derechos reales o los derechos sobre las cosas generan obligaciones también a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, la obligación de realizar los gastos ordinarios sobre un bien para que el mismo se mantenga y no pueda generar daños a otras personas. Eh, diríamos así, el mantenimiento de un muro, por ejemplo, y si la persona, el propietario de una casa no genera el mantenimiento necesario, imaginemos, cae el muro sobre el auto de otra persona, entonces esta persona, bueno, ¿quién sería responsable? Es el dueño del muro, ¿no? De la casa, del inmueble. Pero ese instante todavía es indeterminado porque no se sabe quién es. Entonces hay ciertas circunstancias, nos dice la teoría, en la que todavía habría un deudor indeterminado. Sin embargo, estimados estudiantes, sin embargo, el momento de exigir la obligación, el momento de exigir el pago de la obligación, tiene que saberse quién es el deudor. ¿Ya? Eso es lo más importante. Si bien el momento en que nace la obligación no necesariamente se conoce al deudor o no necesariamente se va a conocer al acreedor, sí se lo tiene que conocer, bueno, sí se tiene que conocer al deudor el momento que se va a exigir el cumplimiento de la obligación, porque tiene que recaerse sobre algún patrimonio, ¿no? Tiene que recaerse sobre algún patrimonio, sería absurdo que se cobre sobre la nada, ¿no? Tiene que recaerse sobre el patrimonio del deudor. Ese es el primer elemento de la obligación, los sujetos. Y los sujetos serán, como ustedes ya saben, el deudor y el acreedor. El objeto de la obligación, por otro lado, es la conducta que tiene que desempeñar el deudor para satisfacer los intereses del acreedor. Entonces, esos intereses, estimados estudiantes, que todos nosotros tenemos, los satisfacemos gracias a la obligación. Y esto nosotros ya lo hemos aclarado, ¿no? Lo hemos estudiado, hemos dicho que esto se da bajo relaciones de, me parece muy, muy bonita esa perspectiva de Emilio Betti, ¿no? Que nos explica Emilio Betti cuando nos dice, todos nos colaboramos, y es cierto, tenemos diversas necesidades y si alguien no nos ayuda, eh, no veríamos satisfechas esas necesidades, ¿no? Entonces,
esa prestación, bueno, el objeto es esa prestación, ¿no? Esa prestación que va a satisfacer los intereses del acreedor. Puede consistir en prestaciones de dar, en primer lugar, y vamos a ver cuáles son los requisitos. Tal vez ustedes ya lo han estudiado esto cuando veían la teoría de los actos jurídicos, pero pueden ser prestaciones de dar, en primer lugar, en las que interviene un tradens, ¿no? El tradens, deudor u obligado, que va a transferir un derecho de propiedad u otro derecho sobre determinada cosa, ¿no? Una prestación de dar la tendrá también, por ejemplo, el propietario que tiene que dar o entregar el bien al usufructuario, ¿no? En su momento, cuando se genera el usufructo. Si se dan cuenta, hay un derecho real que surge de los contratos, ¿no? O prestaciones de dar, el momento que una persona tiene que entregar, que el permutante tiene que entregar un bien al otro permutante, ¿no? La permuta, por ejemplo, te entrego este automóvil a cambio de este lote de terreno. Entonces, cada uno de los permutantes será deudor respecto al otro en esta relación jurídica, ¿no ve? Porque tendrá que cumplir con la entrega del bien que se ha obligado a entregar. Las prestaciones también pueden ser de hacer. Y vamos a ver en un instante cuáles son los requisitos de cada una de estas prestaciones. Las prestaciones de hacer implican desplegar conductas positivas a favor del acreedor. En realizar una pintura, realizar una, qué sé yo, realizar mueblería, un contrato de obra, ¿no? Un contrato de obra en el cual hay un empresario, un contratista. Esto ya lo van a estudiar en la materia de contratos con mayor detalle, ¿no? En el contrato de prestación de servicios, o bueno, no, en el contrato de obra concretamente, una persona se compromete a favor de otra a realizar un producto acabado, ¿no? A realizar la construcción de un producto acabado y bueno, será una prestación de hacer también realizar estos edificios en los que nosotros vivimos, ¿no? Estas casas en las que nosotros vivimos. Entonces ahí hay una obligación, el momento en que tú le dices en el momento en que tú le dices a la persona que va a construir que te entregue el bien. Entonces, ahí hay dos prestaciones, ¿no? Una de hacer, por la cual va a construir, y otra de dar también, en la que tiene que entregar. Es muy, muy interesante, ¿no? Pero vamos a ver algo más de esto ya cuando veamos algunos ejemplos de todo lo que vayamos estudiando, ¿no? Las prestaciones también pueden ser de no hacer, es decir, puede tratarse de abstenciones a favor del acreedor. Imaginemos que Joel entra a trabajar a Pollos Copacabana, entonces Joel a la vez se comprometerá a no divulgar la fórmula de los pollos Copacabana, ¿no? Entonces es una prestación de no hacer, eso es abstenerse de hacer algo. Y en caso de divulgarlo, bueno, tendrá que pagar los daños y perjuicios, ¿no? O el momento en que dos empresas tienen la patente sobre un determinado producto, pero una ha inscrito antes que otra la patente. Entonces le dirá a la otra, yo tengo la patente inscrita antes, así que tú no puedes comercializar este producto, ¿no? Entonces la otra se comprometerá a no hacerlo. Y además a hacer en el sentido de quitar del mercado todos esos productos que ya han ingresado, ¿no? Debe ser entonces, el objeto tiene que ser determinado al tiempo de constituirse la obligación o determinable cuando sea factible individualizarlo. No, nadie se puede obligar, estimados estudiantes, a lo indeterminado, es decir, a algo demasiado genérico, al género, ¿no? Entonces, tiene que haber al menos cierta determinación del objeto. Tiene que ser posible. Nadie puede obligarse a lo imposible. Ese es otro principio del derecho, ¿ya? Y del derecho de obligaciones. No puede obligarse uno a, qué sé yo, a ver,
Quiero que tú que estás en Santa Cruz llegues a mi matrimonio que es dentro de 2 horas para tocar con tu grupo musical. ¿A ver? No, eso es imposible. O sea, nadie puede obligarse a lo imposible. Y en caso que alguien se obligue a lo imposible, la obligación será inexistente. Cuando ustedes vean la materia de contratos, ustedes van a ver que el objeto tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y bueno, también vamos a verlo en un instante. Entonces, si no se cumplen estos requisitos, la relación en sí será nula, ¿no? Como si nunca hubiese nacido al mundo del derecho, como si hubiese nacido muerto, ¿no? Ah, no, como si nunca hubiese existido, ¿no? Esto que ustedes van a ver en la teoría de las nulidades. Tiene que tener significación patrimonial, la prestación, ¿ya? O sea que tiene que ser susceptible de apreciación pecuniaria. Al menos en los usos comerciales, digámoslo así, o en los usos de mercado, esa prestación tiene que tener un valor pecuniario, tiene que poder traducirse en montos de dinero. Cuando un pintor o un carpintero están realizando una prestación a favor de su acreedor, no están vendiendo, o sea, ¿cómo diríamos? No están vendiendo su cuerpo, su ser, ¿no? Eso que confundían todavía las perspectivas que se daban en el derecho romano. No, no, no. Ellos están vendiendo esa prestación. Y esa prestación en el mercado tiene al menos ciertos parámetros, ¿no? Ciertos aranceles, incluso el abogado, ¿no? Nosotros como abogados vamos a cumplir con ciertas prestaciones de hacer. El momento en que desde el momento en que nos comprometamos a defender a alguien, nosotros vamos a tener que cumplir esas obligaciones de hacer a favor de nuestros clientes, quienes también van a comprometerse, o sea, van a obligarse a una obligación, a otra prestación, pero la prestación de ellos será de dar. Ellos entregarán los honorarios profesionales que van a hacer una prestación de dar. Entonces ellos tendrán que dar ese dinero. Y nosotros realizaremos esa prestación de hacer, que, bueno, tiene, eh, que se puede apreciar pecuniariamente, ¿no? Y esto lo evidenciamos en los aranceles que existen. Y así también lo hará un arquitecto, lo hará un ingeniero, etc. Esta parte es muy importante, estimados estudiantes. Como les decía, la obligación, bueno, la prestación, que es el objeto de la obligación, puede ser de dar, hacer y no hacer. Pero las prestaciones de dar, hacer y no hacer tienen ciertos requisitos, a su vez, ¿no? Las prestaciones de dar tienen los siguientes requisitos. Estos son los 4 requisitos que deben cumplir necesariamente las prestaciones de dar. En primer lugar, la cosa tiene que existir, o al menos tiene que existir en un futuro, ¿no? Tiene que existir en el presente, o al menos tiene que tener existencia cierta en el futuro. Por ejemplo, si yo le digo, a ver, Estefan, yo te voy a vender mi siguiente cosecha de naranjas. Si se dan cuenta, las naranjas de ese rato no existen, pero sí tienen esa susceptibilidad de existir. A ver, o sea, sí van a existir. O sea, por eso estamos hablando de la cosecha que se le está vendiendo. La cosa tiene que existir. En segundo lugar, tiene que encontrarse dentro del comercio humano, ¿ya? Es decir, que tiene que ser aceptada también por el ordenamiento jurídico, ¿no? A eso se refiere la obligación, ¿no? Cuando uno ve el código dice, el objeto tiene que ser lícito, posible y determinado. Cuando habla de lícito también se refiere a que tiene que estar dentro del comercio humano y ser reconocido por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, yo no puedo comprometerme a vender drogas, ¿no? Y eso no será una obligación que sea válida en el mundo del derecho. Después no podrá decir, supongamos, Lisbeth no dirá, señor juez, esta persona me tenía que entregar esas drogas que eran ilegales y entonces yo voy a atacar su patrimonio. Obviamente el juez va a decir, eso no tiene sentido y bueno, eso no es exigible, ¿no?
Entonces, son aspectos a tomar en cuenta. Aunque bueno, hay también ciertas drogas que sí son legales, ¿no? Ciertos fármacos. Pero bueno, en este caso, en el ejemplo, estamos hablando de fármacos o drogas ilegales, ¿ya? Entonces tiene que encontrarse dentro del comercio humano, no cosas que estén fuera del comercio humano, que también que no sean reconocidas por él mismo o por la ley. Tienen que ser de propiedad de quien las transfiere. Esto es muy, muy importante. Cuando hay una prestación de dar, uno no puede transferir derechos que no tiene. Nemo plus juris ad alium transfere potest, quam ipse haberet. Nadie puede obligarse, bueno, nadie puede entregar más derechos que los que tiene, ¿ya? Eso es lo que quiero que se comprenda. Y esto es muy importante. Muchas veces, ustedes saben que incluso eso desborda lo legal y incluso ya se puede constituir en una estafa, ¿no? Las personas, por ejemplo, que dan en un modo muy común de estafa es las personas que dan en anticrético bienes que ni siquiera son de su propiedad, ¿no? Entonces van consiguiendo dinero de otras, etc. Y en la prestación de dar, entonces, la persona no necesariamente se refiere únicamente a la propiedad, sino que tiene que tener derecho para poder realizar esa transferencia. Finalmente, tiene que ser determinada o susceptible de determinarse, de modo que el obligado no se libere con una prestación ilusoria, ¿no? Si yo, por ejemplo, me comprometo con Cristal que le voy a entregar un perrito y no decimos nada más que un perrito, entonces yo podré darle un perrito de peluche, ¿no? O podré darle una imagen de perrito impresa. Entonces, la obligación podría llegar a ser ilusoria cuando no se determina la prestación, ¿no? Las prestaciones de hacer y no hacer también tienen ciertos requisitos. Las prestaciones de hacer y no hacer tienen que ser posibles. Nadie puede obligarse a lo imposible, ya lo habíamos dicho, ¿no? Si no, la obligación no tendrá existencia. Tiene que ser lícita. La conducta tiene que ser admitida o tolerada por el ordenamiento jurídico. Uno no podrá comprometerse a matar a otro, por ejemplo, ¿no? Y después no podrás exigirle, pero yo le he pagado para que esta persona le mate a esta otra. No, no, no. Eso no es posible, eso no es lícito, mejor dicho. Más precisamente, eso no es lícito. Tiene que ser personal de quien se obliga. Nadie puede obligarse por otra persona. Bueno, exceptuando los papás, creo, ¿no? Ellos rompen toda regla. Ellos dicen, ay, mi hijito te va a ayudar, ¿no? O mi hijita te va a ayudar. Bueno, ya. Pero esa es una regla, ¿ya? En el derecho de obligaciones, nadie puede obligarse por otro. Quien se obliga tiene que hacerlo por sí mismo. Por sí mismo. Tiene que ser susceptible de valorarse económicamente, ¿ya? Eso ya lo habíamos visto hace un instante, ¿no? Hay aranceles, el mismo movimiento que se da en el mercado da cierto valor económico a las prestaciones de hacer. Y tiene que ser determinada. Obligarse al género puede implicar además inseguridad. Finalmente, entre los elementos de la obligación, nosotros encontramos el vínculo o relación jurídica. El vínculo o relación jurídica otorga a la relación la expresión de coercibilidad, a diferencia de las normas morales o normas del trato social, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, ustedes ya han estudiado que una de las características del derecho, a diferencia de las normas morales y del trato social, es la coercibilidad, la posibilidad del uso de la fuerza, ¿no? Eso es lo que caracteriza al derecho. Entonces, la obligación, al menos la obligación civil, cuando veamos estas clasificaciones, lo vamos a comprender un poquito mejor. La obligación civil también otorga a la relación esa posibilidad de exigirse por la fuerza, ¿no? Si alguien me tenía que entregar una casa y no me la entregó, entonces podemos hacer uso de la fuerza pública y la policía podrá ingresar incluso por la fuerza
y se podrán sacar las cosas de quien no entregó el bien, ¿no? Ustedes han escuchado seguramente alguna vez, en noticias, han debido ver incluso la figura del desapoderamiento, ¿no? Es decir, por la cual a una persona se le obliga a entregar un determinado bien. O bueno, el juez ordenará que la retención de montos de dinero de las cuentas del deudor, ¿no? Entonces el deudor, por más que quiera sacar dinero de su cuentita, no va a poder hacerlo, porque ahí está la fuerza del derecho, ¿no? Y la obligación se cumple por la fuerza. Este elemento, es decir, el reconocimiento del ordenamiento jurídico, de la relevancia de la relación, permite al acreedor demandar al deudor para el cumplimiento de la prestación debida mediante el aparato coactivo del Estado. Entonces, ahí está la jurisdicción, ¿no? El juez tiene ese poder para, para que el acreedor, bueno, pueda exigir, bueno, pedir, solicitar mediante una pretensión que el deudor le cumpla la obligación, ¿no? Cumpla esa prestación a la que se ha obligado. La obligación, como ustedes han podido ver, se trata de relaciones comunes y corrientes que se dan en la vida real, ¿no? Pero la obligación cobra trascendencia jurídica gracias al ordenamiento jurídico que le da aquella calidad, ¿no? En un principio, esta relación era personal, lo que habíamos visto en la naturaleza jurídica, ¿no? Hasta que en el derecho romano se ha dado la lex poetelia papiria, que ha establecido que las relaciones obligacionales ya no van a ser personales, es decir, tu deudor ya no se va a volver en tu esclavo, ¿no? Ahora tú vas a atacar el patrimonio. Entonces, desde ese momento, ese ha sido el momento histórico, ¿no? La creación de la lex poetelia papiria, ese ha sido el momento histórico, a partir del cual la obligación ya toma mayor trascendencia patrimonial. El artículo 1335 de nuestro Código Civil establece que todos los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros del deudor, que se ha obligado personalmente, constituyen la garantía común de sus acreedores. Se exceptúan, nos dicen, los bienes inembargables, los cuales vamos a estudiar también. Vamos a ver, por ejemplo, que los libros de un profesional son inembargables, ¿no? No forman parte de ese patrimonio sobre el cual le puedan exigir el cumplimiento de una obligación. También los materiales de trabajo, vamos a ver que no son embargables. O, bueno, ya nos va a tocar ver que el salario, ¿no? El salario, el sueldo de una persona no es embargable. Sin embargo, esto ha generado mucha indefensión también, no indefensión, inseguridad para los acreedores, ¿no? Debería haber la posibilidad que al menos un porcentaje del salario sea embargable. Porque muchas veces la persona lo único que recibe es el salario, ¿no ve? Entonces no tiene más patrimonio. Entonces, ¿qué pasa con sus acreedores? Sus acreedores tendrán, bueno, solo una ilusión, ¿no? En ese caso. Entonces, esta es la síntesis de lo que hemos estudiado. En este gráfico, ustedes pueden ver los elementos que hemos estudiado. Tenemos los sujetos, ¿no? El elemento subjetivo. Un sujeto activo y un sujeto pasivo. Quiero que ustedes recuerden bien esto, ¿no? El sujeto activo tiene diferentes nombres. Puede ser también llamado acreedor o facultado, ¿ya? Y este tiene derecho, como habíamos dicho, a recibir la prestación, por lo que tiene dos facultades. Eso ya lo hemos visto, ¿no? La facultad de recibir y la facultad de exigir. Por otro lado, tenemos un sujeto pasivo. El sujeto pasivo también tiene el denominativo, o también se lo puede llamar como deudor, o constreñido, u obligado. Y este tiene dos situaciones jurídicas que nosotros ya las hemos estudiado. Una de ellas es el débito y la otra la responsabilidad. El sujeto pasivo tiene que desempeñar a favor del sujeto activo una prestación, ¿no? Que puede ser de dar, hacer o no hacer. Y esa prestación es el objeto de la obligación, ¿no? El objeto es la prestación de dar, hacer o no hacer, y tiene que ser posible, lícito y determinado.
Y nosotros ya hemos visto que además, según se trate de prestaciones de dar o de hacer o no hacer, hay ciertos requisitos específicos, ¿verdad? Entonces, ustedes ya después de esta clase ya son capísimos con la teoría general de las obligaciones y ya comprenden de mejor manera estos elementos. Finalmente, encontramos entre los elementos de la obligación al vínculo jurídico, que es el nexo o lazo, relación con efectos jurídicos establecidos por el ordenamiento jurídico, ¿no? Es el reconocimiento que hace el ordenamiento jurídico de las relaciones que se dan en la vida real. El ordenamiento jurídico reconoce aquellas y les da esa fuerza de ley. Esa fuerza de ley que implica la coercibilidad, es decir, la posibilidad del uso efectivo de la fuerza, la posibilidad de la coacción. Entonces, eso implica un derecho personal, un derecho de crédito u obligacional, ¿no? Los derechos de obligaciones, estimados estudiantes, bueno, el derecho de obligaciones tiene diferentes denominativos, ¿no? Algunos le han llamado derechos personales, pero en realidad este denominativo generaría una confusión con los derechos de la personalidad, ¿no ve? Porque, bueno, parecerían ser los mismos, entonces se ha dejado también de lado esa denominación. Sin embargo, cuando ustedes escuchen la terminología derechos personales, se están refiriendo a los derechos, al derecho de obligaciones, ¿ya? También son denominados derechos de crédito, pero se ha dicho que considerar los derechos de crédito sería dar mayor trascendencia al sujeto activo de la obligación, ¿no ve? Entonces no tomarían, llamarles derecho de crédito, o bueno, sí, derechos de crédito, sería un denominativo, bueno, implicaría un denominativo demasiado, ¿cómo diríamos? Insuficiente, porque solo estaría tomando en cuenta al acreedor, ¿no? Y en realidad la obligación es mucho más amplia, como se habrán dado cuenta. La obligación toma en cuenta también al deudor, y el deudor tiene dos situaciones jurídicas diferentes, aparte del acreedor. Entonces es por ese motivo que el denominativo más aceptado es el de derecho de obligaciones, ¿ya? Sin embargo, aquí vemos las diferencias entre derechos reales y derechos personales, ¿no? A ver, cuando decimos derechos personales, ya saben, derechos de obligación. No es lo mismo un derecho real, entonces, que un derecho personal, de crédito u obligacional, ¿no? Sus elementos constitutivos son diferentes. Los derechos reales, como ustedes saben, implican también la titularidad sobre un bien. Cuando ustedes han visto la materia de derechos reales y han visto la naturaleza jurídica de los derechos reales, ustedes han visto que el derecho real implica una relación del sujeto con la cosa, pero además implica una relación del sujeto con la comunidad indeterminada, ¿no? Con las personas indeterminadas que tienen que respetar ese derecho que uno tiene sobre la cosa. En cambio, estimados estudiantes, en los derechos personales solo hay una relación entre las personas, ¿no? Entre personas, entre un sujeto activo y un sujeto pasivo, entre un deudor y un acreedor, entre un facultado y un constreñido. Entonces, esa es una primera diferencia, ¿no? Los elementos constitutivos son diferentes. Porque en el derecho real, además de esa facultad que tiene el propietario o el que tiene un derecho sobre un bien respecto a las demás personas para que respeten su derecho, hay esa relación del sujeto con la cosa, ¿no ve? El sujeto que se beneficia de la cosa. La protección de los derechos reales comprende el jus persequendi o jus perseguendi y el jus preferendi, mientras que un acreedor quirografario no cuenta con los mismos. Cuando hay derecho real, ustedes saben que el titular del derecho real puede perseguir el derecho de mano de quien se encuentre, ¿no? El propietario que tiene un bien puede exigirlo de manos de quien se encuentre. Entonces, no olvidar eso, ¿no? Y además va a tener preferencia
respecto a todo el resto de personas que aleguen tener un derecho sobre el mismo bien. Esto al menos lo han debido estudiar bajo aquel famoso aforismo o principio que se da en el derecho de sucesiones, ¿no? Primero en el tiempo, primero en el derecho. ¿Se acuerdan de eso, no? Y eso se da también con, por ejemplo, los derechos reales de garantía, la hipoteca, la prenda, la anticresis, implican que el acreedor tenga preferencia sobre esos bienes, ¿no ve? Sobre esos bienes para poder cobrar con eso. Pero los acreedores quirografarios, a los que ya hemos hecho alusión en nuestra anterior clase, tienen como garantía la generalidad del patrimonio de su deudor, ¿no ve? Pero no así los bienes específicos. No así bienes específicos, no así una casa específica, un automóvil específico. En cambio, cuando hay un derecho real de garantía, el acreedor tiene como garantía la casa específicamente o el auto específicamente del cual se trate, ¿no? Sobre el cual recaiga ese derecho real de garantía. Las acciones que protegen a los derechos reales son acciones reales, ¿no? Y las acciones que protegen al cumplimiento de la prestación son acciones personales. Es decir, que hay mecanismos diferentes para la protección de cada uno de estos derechos. Los derechos reales se protegen mediante las acciones reales, por ejemplo, la acción confesoria, la acción reivindicatoria, la acción negatoria, la acción de mejor derecho propietario, ¿no? Pero las obligaciones tienen acciones personales. Ahí encontramos la acción pauliana, la acción oblicua, que vamos a ir estudiando. Vamos a estudiar, bueno, también hay la acción de cumplimiento de obligación, que emerge en el derecho de contratos también, y en general puede implicar, puede accionarse ante el incumplimiento de cualquier tipo de obligación, ¿no? Las formas de adquirirlos son diferentes. ¿A ver? Los derechos reales, o por ejemplo, el derecho de propiedad se adquiere por qué? Efectos de los contratos, posesión de buena fe, ¿qué más? Sucesión mortis causa, ocupación, accesión, usucapión. ¿A ver? Pero los derechos de obligaciones se generan por otras causas diferentes, por otros institutos jurídicos diferentes. La gestión de negocios ajenos, el pago de lo indebido, el enriquecimiento ilegítimo, los contratos, la declaración unilateral de voluntad. Entonces son diferentes las formas en que adquirimos cada uno de ellos. Las obligaciones por medio de la autonomía de la voluntad generan un sistema de números abiertos, mientras que los derechos reales están sometidos a un sistema de números clausus. No se olviden de eso. Eso han visto ustedes cuando veían las características de los derechos reales, ¿no? Los derechos reales están sometidos a un sistema de números clausus o números cerrados. No hay más derechos reales que aquellos que establece la ley. Y ahí están pues la propiedad, copropiedad, propiedad horizontal, derecho de superficie, usufructo, uso, habitación, servidumbre, hipoteca, prenda y anticresis. No hay más, es un número cerrado, es un listado cerrado de derechos reales, ¿verdad? Pero cuando hablamos de obligaciones, estimados estudiantes, la autonomía de la voluntad nos permite celebrar la diversidad más amplia de relaciones jurídicas posibles. ¿No ve? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, más allá de la ley, en la ley no está previsto el contrato de cuidado de una casa, ¿no ve? Ustedes han debido ver que hay la figura de los cuidadores de casas, ¿no ve? Que a cambio de vivir en una casa, ellos cuidan la casa. Han debido ver alguna vez esa figura, ¿verdad? Entonces, eso es un contrato que no se da en la vida, o sea, no está en la ley, no está establecido por la ley. Va más allá de la ley. O, por ejemplo, el contrato de Pasanacu, ¿no? Ustedes han debido jugar alguna vez Pasanacu y han debido tener su número y aportar, no sé, creo que mensualmente, ¿no? Y les toca en cierto turno un monto de dinero. Ese igual es un contrato, si se dan cuenta, porque todos los que juegan el Pasanacu se ponen de acuerdo.
se ponen de acuerdo para esto. Entonces, eso no está establecido en la ley. Hay relaciones muy diversas que se pueden dar. ¿Qué más? En la antigüedad se consideraba que los derechos personales no se podían transmitir. Hoy en día sí es posible. Ustedes van a ver que hay la figura de la cesión de créditos, ¿no? Y también las subrogaciones que pueden darse. Los derechos reales, aunque no todos, en su mayoría nacen con un término indeterminado, es decir, no se sabe cuándo va a terminar el derecho real, mientras que los derechos personales de crédito u obligacionales se extinguen por la prescripción extintiva o liberatoria, que se da usualmente con la prescripción quinquenal, ¿no? Esta es una regla también que tiene sus excepciones, ¿no? Ustedes ya conocen que hay la prescripción extintiva, la usucapión, ¿no? Que puede darse. Pero por eso dice, los derechos reales, aunque no todos, en su mayoría nacen con un término indeterminado. Es muy interesante esto, incluso cuando ustedes vean derecho de sucesiones, van a ver que la perpetuidad de la propiedad es la que justifica que una persona pueda seguir disponiendo de sus bienes más allá de su muerte, ¿no? Más allá de su muerte. Entonces, no se termina, no hay un plazo que se termine necesariamente. Puede suceder que los derechos reales se transformen en derechos de crédito o que los derechos personales se transformen en derechos reales. ¿De qué manera? Por ejemplo, Cristal es propietaria de una casa, ella me vende esa casa, entonces ese derecho real que ella tenía se ha convertido en un derecho de crédito porque ella me tiene que dar la casa, ¿no? Es una prestación de dar. Pero también los derechos personales pueden transformarse en derechos reales. El momento que se perfeccione esa compra-venta con Cristal y me entregue la casa, se consolida mi derecho real de propiedad, ¿verdad? Entonces hay esa relación entre derechos personales y derechos reales, que nosotros no debemos olvidar. Espero que todo esto les haya ayudado a comprender de mejor manera las relaciones que se dan en el derecho. En nuestra próxima clase corresponderá que nosotros veamos cuáles son los diferentes tipos de obligaciones que se dan, al menos de manera genérica. Con posterioridad los estudiaremos de manera específica. Muchísimas gracias por su atención. En caso de tener alguna duda, pueden realizarla por este medio o también podrán acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias.